El capítulo de hoy, el capítulo 15 es mercado y análisis inmobiliario. En este capítulo vamos a hablar de las características físicas de los bienes raíces y vamos a ver que una de las características más notorias de los bienes raíces es su inmovilidad. Esto significa que al ser inmovibles, pues cada mercado es único. Vamos a poner el ejemplo de Texas o Dallas, por ejemplo. En Dallas se consigue una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños, hasta hace poco, no me he actualizado últimamente, en 250,000. En Texas igual. Bueno, dependiendo del área. Dependiendo del área. Esa misma propiedad la traes para acá, para la Florida, y dependiendo también del área donde la traigas, esa propiedad que allí vale 250,000, aquí vale 500,000. Por lo tanto, cada mercado hay que analizarlo individualmente y mucho cuidado con esos clientes que saben más que nadie y vienen de otro mercado y empiezan a decirte, allá es así, allá se usa esto y allá lo otro. Bueno, allá será así, pero aquí no. Entonces, los bienes raíces son inmóviles, tienen una ubicación fija, el terreno es indestructible y duradero, no se deprecia además. Las estructuras tienen ciclos vitales largos y los bienes raíces son únicos, no son homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada propiedad es única, cada casa es única. Y entonces, si tu cliente encontró la casa de sus sueños y te dice, esta es la casa de mis sueños, después de haber visto aproximadamente 15 casas, pero te dice, pero lo quiero pensar mejor, entonces, bueno, hay que hacerle saber al cliente, bueno, piénsalo, hay un micrófono abierto que está haciendo eco o ruido. Le dirás, bueno, piénsalo, pero sabes que si dejas ir esta casa, mañana o en 15 días no va a estar. Por lo tanto, cuando el cliente se pone indeciso, tienes que aclararle que los bienes raíces son únicos. No es como irse a comprar un carro, que vas al dealer y hay N carros. Lo único que cambia es el color, pero hay disponibilidad. Entonces, características económicas de los bienes raíces. El gobierno federal controla la industria de bienes raíces. Estado, condado y ciudad influyen en el mercado inmobiliario a través de la zonificación, códigos de construcción, los impuestos y las políticas monetarias. Hay influencias que son directas y otras que son indirectas. Hay una relación entre oferta, demanda y precio. Claro, cuando la oferta es mayor a la demanda, el precio baja. Cuando la demanda es mayor a la oferta, el precio sube. El mercado tarda en responder al cambio en la oferta y la demanda. Hay personas, sobre todo en Miami, bueno, claro, porque es el área que yo conozco, Miami Broward, que están esperando una caída abrupta del mercado. Pero de eso les puedo contar que hace 5 años están esperando una caída abrupta del mercado. ¿Y qué ha pasado realmente con el mercado? ¿Ha caído o ha subido? Ha subido y seguirá subiendo. Se esperan para el 2024 futuros agentes una buena racha para nosotros. Una buena racha, ¿por qué? Porque el mercado tiene ciclos y hay ciclos mejores para nosotros y hay ciclos que no son tan buenos. Para nadie es un secreto que este 2023 ha sido un ciclo difícil para los agentes de bienes raíces. Y se los expliqué en clases anteriores. Ha sido difícil porque el aumento de la tasa de interés ha logrado bajar el precio de las casas en determinadas áreas, pero en los mercados calientes las casas no han bajado ni van a bajar. Por ejemplo, Miami es un área donde tiene mucha demanda. Miami, la Florida en general, pero dentro de la Florida ciertas áreas más que otras. ¿Por qué? La diversidad cultural que hay, porque se habla español, por la diversidad de comida, por la vida nocturna, porque en la Florida se pagan menos taxes que en otros estados, por las playas, por el clima, por todas esas razones, muchas personas quieren venir a invertir en la Florida y eso hace que no va a bajar la Florida en el corto plazo. La otra máxima de real estate que debemos aprender como futuros agentes es que las propiedades valen por su ubicación. No importa, sí importa que la casa sea grande, cómoda, amplia, bonita, nueva, sí importa, pero la gente está más dispuesta a pagar location, 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 que es la máxima de real estate. Entonces, variables que influyen en la oferta. La disponibilidad de mano de obra calificada, préstamos y financiación para la construcción, terrenos disponibles y materiales disponibles. Todo esto influye en que haya más inventario de casas o menos inventario de casas. Se estima que Estados Unidos hace 10 años que tiene una falta crónica de inventario de propiedades en todos los mercados. Entonces, variables que influyen en la demanda. El precio de los bienes raíces. El cambio de precio provoca cambios inversos en la demanda. Claro, les conté que tengo una alumna que está en Texas y está vendiendo casas como pan. ¿Por qué? Como pan en un bakery colombiano. También son buenos los bakeries argentinos, también son buenos los bakeries cubanos. Bueno, está vendiendo casas como pan porque les conté, el hecho de que los intereses hayan subido tanto no ha golpeado tanto a aquellos mercados porque se consiguen casas buenas en 250,000 dólares. Entonces, 250,000 dólares, cuando tú lo financias, aunque el interés sea alto, el pago mensual no te queda tan elevado. Sin embargo, si tú pones una casa de 500,000 con un interés altísimo, evidentemente el pago mensual se va de lo que una familia estándar puede pagar. Población y composición familiar. El hogar hace referencia a una persona, grupos de personas que ocupen un espacio de vivienda separado. Ingreso de los consumidores. Esta es otro fenómeno de este mercado donde yo estoy. Los ingresos por acá no son altos. Los ingresos no son altos. En realidad, Miami está entre las ciudades que más bajo salario tiene y el precio de las propiedades es elevadísimo porque es turístico y por todas las cosas que les he explicado. Disponibilidad de crédito hipotecario. Es un barómetro del mercado de bienes raíces. Un cambio en las tasas de interés genera un cambio en los pagos mensuales, lo que les acabé de explicar. En un mercado monetario escaso, las tasas de interés suben y la demanda baja. También influyen los gastos y preferencias del consumidor. Miren, cuando el COVID, saben que los intereses bajaron a niveles históricos en Estados Unidos. Eso trajo como consecuencia un aumento de la demanda, pero brutal. Eso trajo como consecuencia una subida de los precios a unos niveles muy grandes como nunca antes. Y mucha gente pudo comprar casa aun cuando no ganaba tanto dinero como empleado. Sin embargo, al hoy subir, si una persona se compró una casa al 3.5% de interés y hoy los intereses están al 7%,
o pueden estar a más, pero vamos al escenario que estén a 7, se imaginarán que si la persona ganaba $50,000 y se pudo comprar una casa porque los intereses estaban en 3.5, en este mercado esa misma persona necesitaría ganar $100,000 para poder calificar y no comprarse el Mercedes que le sugirieron a la amiga de Maritza, porque eso limitaría su capacidad de pago. Claro, porque hay dos indicadores que utilizan los bancos para valorar si una persona aplica un préstamo o no. Estos indicadores son Housing Expense Ratio y Total Obligation Ratio. Entonces, estábamos acá, ok, sí, estábamos diciendo que las tasas de interés tienen un impacto sumamente directo con las tendencias del mercado de bienes raíces. Esos intereses altos han tenido la intención de que el precio de las propiedades baje. Sin embargo, en los mercados como Miami, Hallandale Beach, Hollywood Beach, todo lo que es beach es caro y es difícil que las propiedades bajen. También les adelanto que las casas que más aprecian en valor son las que están cerca de la playa. Esas casas históricamente tienen una apreciación más alta que otras casas. Vamos a hablar de los mercados que existen en real estate. En real estate existen tres tipos de mercados. Cuando el inventario de casas es inferior a la demanda, o cuando la oferta es inferior a la demanda, estamos en un seller market. Seller market en español, mercado de vendedores. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor pone las reglas del juego y que es muy difícil, señores, lograr bajar el precio para un comprador en ese mercado. De hecho, lo que pasa en ese mercado es que las casas se venden en más de lo que están listadas. Eso es para que tengan claro y ubiquen bien a sus compradores, porque el comprador que venga con la idea de que va a lograr bajarle $20,000, $30,000 a una propiedad en un seller market, eso está perdido. Cuando la oferta supera la demanda, entonces estamos en un mercado de compradores. Y son los compradores los que ponen las reglas del juego. Yo he tenido clientas que me dicen, pero yo quiero que me consigas gastos de cierre para mí, del vendedor. Esa es una estrategia que yo uso. Y yo le digo, bueno, sí, yo te voy a hacer todo lo que esté en mis manos para conseguirte, pero si estamos en un seller market, no se puede. Si estamos en un buyer market, sí se puede, pero si no, es imposible. Entonces, ya vimos esta parte que los vendedores son capaces de vender a precio más alto. Y hay un mercado balanceado, señores. Hay un mercado balanceado cuando hay 6 meses de inventario para la venta. Cuando estamos de 6 meses hacia arriba, ya el mercado es balanceado. Es decir, hay un balance entre la oferta y la demanda. Cuando empezó esto de subir los intereses, se creó como una frialdad en la venta, se enfrió la venta y hubo un pequeñito espacio de tiempo donde se le pudo conseguir gastos de cierre a los compradores. Pero inmediatamente eso la gente como que se adaptó y hay un mercado para todo. Sí es cierto que no todo el mundo, todas las familias ganan 100,000 o más. Es cierto que sí hay familias que ganan de 100,000 y más y pueden comprar. Por lo tanto, siempre va a haber una demanda y siempre hay un mercado para cada producto. Indicadores de mercado inmobiliario. Indicadores de mercado, niveles de precio de las ventas de casas nuevas y cantidad de solicitud de permisos de construcción. Esto es un indicador de cómo está el mercado. El porcentaje de desocupación, esto se refiere a la desocupación en otras palabras, la disponibilidad de propiedades para rentar. Si hay muchas propiedades para rentar, significa que el porcentaje de desocupación es alto. Si es lo contrario, que la gente, todo el mundo está buscando renta y no hay renta, el porcentaje de desocupación es bajo y eso significa que hay una necesidad de más propiedades para la renta y para vivir. El volumen de ventas es la cantidad de ventas vendidas. Perdón, la cantidad de viviendas vendidas. ¿Cómo se calcula el porcentaje de ocupación? Imaginémonos un condominio de 300 apartamentos, de ellos, o mejor dicho, perdón, un condominio de 375 unidades, de ellos rentados 300. 300 unidades ocupadas entre 375 unidades totales está ocupado al 80%. Así se calcula el porcentaje de ocupación. Entonces, otro ejemplo, en un complejo de apartamentos de 400 unidades hay 320 ocupadas, 400 menos 320, 80 unidades desocupadas, 80 entre 400 da 20% de desocupación. Vamos a hablar de la reglamentación de tasaciones inmobiliarias y aquí vamos a hablar de los métodos que existen para hacer el análisis comparativo de mercado. La Ley de Reforma, Recuperación y Regulación de las Instituciones Financieras son entes reguladores de tasaciones, como por ejemplo la Junta Examinadora de Tasaciones y el Consejo de Estándares de Tasaciones. Y hay dos tipos de tasadores certificados por el Estado, tasador residencial certificado y tasador general certificado. Esto no sale en el examen usualmente. Ahora, vamos aquí a transacciones del ámbito federal. Son transacciones financieras relacionadas con los bienes raíces, la venta, alquiler, intercambio y financiación, involucra a una agencia reguladora financiera federal, requiere los servicios de un tasador certificado con licencia del Estado y debe estar por escrito y cumplir con las normas USPAC, que significan Uniform Standard of Professional Appraisal Practices. También incluyen evaluaciones para Fannie Mae, Freddie Mac, FHA y BA. Ya sabemos que Fannie Mae, Freddie Mac, FHA y BA, Fannie Mae y Freddie Mac es mercado secundario y FHA y BA son préstamos respaldados por el gobierno federal. Entonces, las normas USPAC son un conjunto de directrices para los servicios de tasación. Requieren que las tasaciones sean objetivas e imparciales, es decir, reales y no en beneficio de ninguna de las dos partes. Establece los requisitos para el mantenimiento de registros. Cuando una propiedad se le hace una tasación, eso queda registrado. Crea una relación confidencial entre el tasador y el cliente y no es ético aceptar una compensación basada en el valor de la propiedad. Los tasadores no ganan comisión, los tasadores ganan un honorario. Se le pudiera decir fijo, pero
cambia según el tipo de propiedad y el trabajo que lleve la tasación, porque no es lo mismo tasar un apartamentico pequeño que tasar una casa de 3.000 square feet. Por ese motivo cambia, pero quiere decir que no está basado en comisiones. Ellos no pueden recibir comisiones porque esto traería un conflicto de intereses, porque pudieran inflar el valor de la propiedad para cobrar más comisión. El comprador es el que paga la tasación y es el dueño del reporte de tasación junto con el banco. Claro, ese informe de tasación va al banco, pero quien lo paga es el comprador. El Estatuto 475 de la Florida y los servicios de tasación. Ojo aquí, los agentes inmobiliarios pueden realizar tasaciones y cobrar una compensación. Los licenciados deben cumplir con las normas IUSPA. No pueden realizar tasaciones para las transacciones relacionadas con el gobierno federal y no pueden referirse a sí mismos como tasadores certificados. Lo que nosotros hacemos más usualmente es hacer análisis comparativo de mercados y opinión de precio del corredor. No son exactamente iguales estas dos cosas, pero para los fines del examen los van a tratar como iguales. No tienen que cumplir con las normas IUSPA y no son tasaciones. Concepto de valor, costo, gastos para crear una mejora, mano de obra, materiales y tierra, precio, cantidad pagada, es el precio del contrato, y valor, lo que los consumidores están dispuestos a pagar por determinado producto en un momento determinado. Tipos de valor. Está el valor impositivo o fiscal. Este lo vamos a ver en el capítulo 18, y este es el valor sobre el cual se calculan los property taxes. Los property taxes se calculan sobre el valor impositivo o fiscal. Valor del seguro de la propiedad. Cuando te aseguran la propiedad, te la aseguran por un monto X. Es decir, el seguro dice, te voy a asegurar de la propiedad tanto de valor. Valor de inversión es lo que un inversionista está dispuesto a pagar por una propiedad. Valor de liquidación es el valor de un negocio que no está dando resultados y por tanto lo tengo que liquidar. Y valor de empresa en marcha es el valor de un negocio que sí está dando resultados, que por tanto lo puedo vender en mucho más. Valor recuperable es el valor de una propiedad que tengo que analizar si las mejoras que le voy a hacer valen la pena y lo puedo recuperar o no valen la pena y por tanto no debiera hacerlo. Valor de mercado es el precio más probable que una propiedad va a tener en un mercado competitivo y abierto a todas las condiciones para una venta justa, donde ni el comprador ni el vendedor están siendo presionados por nadie, el vendedor para que venda, ni el comprador para que compre. Este es el valor de mercado. Recuerden que para acordarse bien de lo que es el valor de mercado, el mejor ejemplo es la época del COVID. Podía venir la propiedad en un valor de tasación, sin embargo, si el cliente estaba dispuesto a dar más, eso es valor de mercado. Mucha gente me pregunta, ¿y eso es legal? Pues sí, es legal. Si usted, todo está por escrito en el contrato, se dio, en el cierre se dio la cantidad de dinero, no por debajo de la mesa, porque hay gente que te dice, no, mi hija compró y tuvo que dar por debajo de la mesa. Eso no existe, por debajo de la mesa no tiene por qué nadie dar nada, porque el acuerdo entre comprador y vendedor es válido. El banco lo único que te va a prestar hasta donde dijo la tasación. De ahí en adelante, si tú lo quieres sacar de tu bolsillo y comprar la propiedad porque es la casa de tu sueño, nadie está en contra de eso. Entonces, el valor de mercado es el valor que se aplica a la fecha de la transferencia del título. El comprador y el vendedor suelen estar motivados. Ambas partes están informadas o asesoradas y actúan de acuerdo a sus intereses. La propiedad debe estar expuesta un tiempo razonable en el mercado. Sí, eso es por ley, tiene que estar en el mercado un tiempo, porque imagínense que el listing agent, acuérdense que cuando tú pones la propiedad en el MLS es porque estás dispuesto a colaborar. Entonces no puede ser que el listing agent ponga la propiedad hoy media hora para quitarla y vendérsela a un cliente que es de él. Eso no lo puede hacer. La propiedad tiene que estar en el MLS disponible para todo el mundo. Y si el cliente que más ofreció no es el de él, y el dueño acepta esa oferta, esa es la que es, y no la que el listing agent quiere. El listing agent puede asesorar al vendedor, pero no es el que define el juego. El pago se realiza en efectivo, en dólares o mediante un acuerdo económico comparable. El precio no está afectado por una financiación especial o por ninguna otra concesión inusual hecha por el vendedor. Características del valor: demanda, utilidad, escasez y transferibilidad. Claro, si tengo una propiedad que es un palacio, pero el título no es transferible, pues eso afecta terriblemente el valor. Este principio de sustitución, señores, márquenlo en rojo porque sale y no he tenido un solo alumno que no se le haya olvidado esto después. El principio de sustitución dice que un comprador o inversionista prudente no pagará el valor máximo de una propiedad de, esto está súper raramente redactado, disculpen. El principio de sustitución dice que un comprador o un inversionista no va a pagar más por una propiedad que lo que valen las comparables de esa propiedad o lo que le costaría a él construir esa propiedad. ¿A qué se refiere esto? Se tiene que ver mucho con una cosa que vamos a ver más adelante que se llama sobremejora. ¿Qué es la sobremejora? En las culturas nuestras, cuando nosotros compramos nuestra casa, sentimos un deseo tremendo de poner esa casa lo más linda posible, porque es nuestra casa, le ponemos todo el amor, pero en Estados Unidos la casa es una inversión y se dice, el concepto de Estados Unidos es que las personas se mueven mucho en función de dónde tienen el empleo. Ese es el concepto fundamental de Estados Unidos. Entonces se dice, por eso es que el real estate es tan movido, porque una persona se compró su casa, pero en 5 años, 3 años le propusieron un empleo mejor en otra parte, bueno, en fin. Entonces, cuando tú tienes que poner tu casa bonita, si quieres, pero tener en cuenta que las mejoras que le hagas no van a influir en el precio más que el valor de las comparables. A ver cómo explico esto. Si una persona se compra un townhouse de 1.000 square feet en un barrio que no es la gran cosa, un barrio regular, un barrio que no es top, de propiedad de millones, y le pone todos los materiales en la remodelación, materiales de casas de lujo, por estar remodelada la casa, va a valer un poco más que el resto, pero nunca, nunca más que lo que valen las comparables. ¿Me estoy explicando con esto?
el tope del precio de esa casa está limitado por las comparables. Por ejemplo, si estamos en un barrio de casa de 200.000, esa que remodelamos, el tope pudiera ser tope del precio 250.000. Pero si la persona dice, no, porque yo me gasté 200.000 en estas reparaciones y quiero ahora que tú la vendas en 400.000, eso no existe. Entonces, el uso óptimo del terreno o de una propiedad, siempre y cuando lo permitan las leyes, el uso óptimo, perdón, es el uso más rentable de una propiedad, teniendo en cuenta la zonificación, que sea físicamente posible y que sea viable. El uso óptimo de una propiedad se refiere a la construcción que yo haga en el terreno, respetando la zonificación del terreno, que le dé al dueño la mayor ganancia. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo un terreno zonificado, dúplex, y me quiero construir una casa, un single family home. ¿Eso sería el mayor y máximo uso o uso óptimo del terreno? No, porque está zonificado dúplex, que son dos propiedades en una y que me permitiría vivir una y rentar otra o rentar las dos. Por lo tanto, no le estoy dando el máximo y mejor uso al terreno. Se considera el uso del terreno como si estuviera vacante. Es el uso legal de un sitio que produciría el mayor valor. Es el uso potencial de un sitio que produce el precio más alto y su mejor uso. Segunda variante, se considera el uso del terreno como si estuviera construido o mejorado. ¿Cuál sería el mejor uso del terreno construido o tiene mejoras? En caso de que la construcción sea demolida, renovada o mantenida en las condiciones actuales. Es lo que acabo de explicar. Vamos a ver una serie de principios que tienen que ver con el valor de la propiedad. Aumento y disminución del valor. Ya vimos que una mejora excesiva ocurre cuando un propietario invierte más dinero en una estructura de lo que puede recuperar razonablemente. Pero esto tiene que ver con esto, con la mejora excesiva. Conformidad es cuando una propiedad armoniza con las propiedades vecinas. Por ejemplo, si una propiedad es totalmente diferente a todas sus comparables, pues no cumple con este principio de conformidad y esa propiedad entonces va a ser muy difícil sacarle el valor con los métodos que nosotros conocemos. Unificación de lotes y superficie total. Por ejemplo, hay personas que te compran dos lotes que están pegados. Eso es tremendo negocio, porque compras dos lotes que están pegados, lo unificas y se valoriza mucho más ese terreno. A eso se refiere esta ubicación de lotes y superficie total. No es lo mismo vender cada lote por separado que vender un área total muchísimo más grande. Progresión y regresión. Si la casa de al lado a la tuya la vendieron en menos valor, eso afecta el valor de tu propiedad. Si la vendieron en más, entonces aumenta el valor de tu propiedad. Entonces, si me dices que hay muchas casas viejas, pero que hicieron dos nuevas, eso te ayuda muchísimo. Hay tres métodos para estimar el valor de los bienes raíces. Está el método de comparación de ventas, el método de depreciación del costo y el método de actualización de ingresos. Voy a mostrarles, salté para volver luego, cómo se hace esto, cómo les va a salir para el examen y vamos a hacer un ejercicio práctico de eso. Miren, les va a salir que les va a decir que supongamos que se quiere comprar una propiedad y que yo no tengo esas aplicaciones y que ella me dice que quiere que yo le busque el precio de la propiedad. Yo hice mi investigación y en el área que ella quiere comprar una habitación vale $10.000, un baño vale $5.000 y un garaje vale $3.000. La propiedad sujeto es la que se quiere comprar y la que yo no me sé el precio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar tres comparables que se hayan vendido recientemente y que sean comparables a la que quiere. Comparables en cuanto a años en que se construyeron, cantidad de habitaciones, cantidad de baños, tamaño total de la propiedad, tamaño total del lote, etcétera. Tengo que buscar lo más parecida posible. Por supuesto que no hay exactamente. Por lo tanto, yo voy a buscar aquí tres comparables para mostrarles a ustedes cómo funciona el método. El método se basa en que yo quiero encontrar el valor de la propiedad que Raquel quiere comprar. Tiene 4 habitaciones, 3 baños y 2 garajes. Busqué tres comparables y hay una que tiene 5 habitaciones. Si esta tiene 5 habitaciones, la que quieren vale 10.000 más o 10.000 menos. 10.000 menos. Por lo tanto, todos los ajustes que yo haga los tengo que hacer sobre las comparables y nunca sobre la sujeto. Aquí resto 10.000. Vamos a ver la comparable 2. La tiene 3 habitaciones y la de tiene 4. La de vale más o menos. Más. Y la última tiene 4 y esta tiene 4. No hay cambios. Vamos a ver la comparable 1 respecto a la de tiene 2 baños, perdón, y la de tiene 3. ¿Qué tengo que hacer? Sumar 5.000. La segunda tiene 3 baños, no hay cambio. La tercera tiene 2, sumar 5.000. Garajes. La primera tiene 2, no hay cambio. La segunda tiene un garaje y la de atrás tiene 2. ¿Qué tengo que hacer? Sumar. Y la de abajo tiene 3 garajes y la de ella tiene 2. ¿Qué tengo que hacer? Restar. Para aprendérselo mecánicamente y que les vaya bien en el examen, es muy fácil. Si la comparable tiene de más, resto. Y si tiene de menos, sumo. Es lo contrario. Si la comparable tiene de más, resto. Si tiene de menos, sumo. Yo ya expliqué el método de comparación de ventas. Ahora viene el método de depreciación del costo y de actualización de ingresos. Relevancia a cada método. De comparación de ventas se utiliza en lotes vacíos y viviendas unifamiliares, ya lo anotamos. Depreciación de costos se usa en casas de nueva construcción y propiedades del gobierno, edificios nuevos y propiedades de propósito especial. Y también se usa para cotejar otro enfoque, es decir, se usa la prensa usa los tres al mismo tiempo, pero dándole mayor peso a cada uno, atendiendo a qué tipo de propiedad es. Y actualización de ingresos es propiedades generadoras de ingresos, que lo vamos a ver más adelante, duplex, triplex, fourplex. Entonces, esto ya lo expliqué. El método de comparación de ventas, se buscan tres comparables, se hacen los ajustes sobre las comparables, las ventas deben ser recientes y en el mismo mercado, las propiedades comparables deben ser similares a la propiedad sujeto y se realizan ajustes por cambio en las condiciones del mercado desde la fecha de venta, diferencia entre las propiedades con ubicación y pies cuadrados. De esta manera lo hacemos nosotros los appraisals, pero en el ejercicio solo les va a salir porque no hay más elementos para hacerlo, por el número de habitaciones, baños, garajes, etc.
Entonces, si la comparable es mejor, se resta, y si la comparable es inferior, se suma. Entonces, vamos a ver otros procedimientos de ajuste que usa el tasador, como las condiciones o términos de financiación. Por ejemplo, el tasador tiene en cuenta si el vendedor pagó puntos de descuento o si contribuyó con gastos de cierre. El tasador tiene que investigar si hubo alguna condición o presión para el comprador o vendedor para comprar o vender, y ajusta el precio de venta de cada comparable si el mercado ha cambiado desde que el comparable fue vendido. Se analiza para hacer los ajustes la superficie, la cantidad de pies cuadrados, ya solo hablamos, el paisaje y la calidad del paisaje. Algo que le da mucha vista a una propiedad es el jardín y el patio. Tener el jardín y el patio bien diseñado le da mucho valor. De hecho, yo vi una casa que se habían gastado $100,000 en el jardín, pero claro, era una casa que no valía, era una casa que valía mucho dinero, pero de todas maneras yo consideraba que se habían gastado mucho en el jardín. Lo habían puesto en el listing. Entonces, reconciliación. El precio de venta de cada propiedad comparable se ajusta por las diferencias con la propiedad sujeta a comparación. Cada propiedad comparable es calificada de acuerdo a su similitud con la propiedad sujeta a comparación. La calificación queda reflejada en el porcentaje, peso que se le atribuye a cada comparable, y los comparables analizados determinan el valor de la propiedad sujeta a comparación utilizando el método de comparación de ventas. Vamos a hablar ahora del método de depreciación del costo. Se repite aquí de nuevo el principio de sustitución, que dice que un comprador informado no va a pagar más por adquirir una propiedad similar mediante la compra o la construcción que lo que valen las comparables. El valor máximo se puede calcular de una propiedad determinando el costo de adquirir una propiedad equivalente o el costo de reproducir una estructura totalmente nueva y restarle la depreciación. Fórmula de depreciación es costo de reproducción de la estructura menos la depreciación acumulada, es el valor de depreciación de la estructura, más el valor del terreno, es el valor de la propiedad. Aquí hay dos fórmulas. Costo de reproducción de la estructura menos depreciación acumulada es valor depreciado de la estructura, eso, más el valor estimado del terreno, es el valor de la propiedad. El costo de reproducción es el costo de construir una reproducción exacta de la estructura. Y el costo de reemplazo es para construir una estructura con el mismo uso y la misma utilidad, pero con materiales modernos disponibles y actualizados. Se basa en la comparación de las medidas, pies cuadrados de las estructuras, manual de estimación de costos y estimación de los costos basado en el costo actual para construir un edificio del mismo tamaño, diseño y calidad. Es decir, hay dos maneras de estimar el valor. Una se llama costo de reproducción, que es el costo de hacerlo idéntico, por ejemplo, que sea un edificio que sea una antigüedad y quieren hacerlo como se hizo en aquellos años, y costo de reemplazo, que es hacerlo nuevo, pero a las condiciones actuales. Entonces, la depreciación acumulada es la pérdida de valor que tiene la propiedad. El terreno no se deprecia. Hay dos tipos de defectos, el remediable y el irremediable. Si la propiedad ha depreciado mucho por el maltrato, la fuerza de la antigüedad, los efectos de la naturaleza, etc., y repararla me cuesta menos que el valor que le va a añadir a la propiedad, es un defecto remediable. Si por el contrario, el repararla me va a costar más que lo que yo la puedo vender en el futuro, es un defecto irremediable. Les decía, el método de depreciación de costos es calcular el valor del terreno utilizando el método de comparación de ventas, incluyendo mejoras no estructurales del sitio, y sumar el valor de la tierra para llegar a su valor final. Están los tipos de depreciación, está el deterioro físico, que ya hablé de eso, el uso y la falta de mantenimiento. Está la obsolescencia funcional, que es la pérdida por deficiencias operativas como diseño deficiente de la propiedad o cambios de gusto. La sobremejora también es una obsolescencia funcional, y es una obsolescencia funcional algo que ya no funciona, como por ejemplo unas ventanas y puertas que dejen escapar todo el aire acondicionado y le cause más gasto en electricidad a la propiedad. Eso es una obsolescencia funcional. Una obsolescencia funcional es una casa de 3 habitaciones y un baño. Eso es una obsolescencia funcional. O un diseño deficiente de la propiedad, como ese, es una obsolescencia funcional. Se considera obsolescencia externa a la pérdida de valor ocasionada por elementos ajenos a la propiedad. Por ejemplo, la propiedad está ubicada al lado de una estación de trenes. La propiedad está ubicada al lado de un expressway. La propiedad está ubicada al lado de un cementerio. Está ubicada al lado de una iglesia. He dicho esto y hay gente, ay, pero al lado de una iglesia no puedo creerlo, que no es que sea, que no puede ser, así voy todos los domingos a la iglesia. Bueno, sí, vaya todos los domingos a la iglesia, pero el domingo porque no quiere ir a la iglesia y quiere dormir en la mañana porque trabaja hasta las 3 de la mañana. Imagínense con una iglesia al lado y toda la mañana cantando canciones religiosas. El método de depreciación que se llama edad-vida, este método calcula la depreciación de la propiedad a partir de la edad efectiva y no de la edad cronológica. ¿Qué significa esto? Que yo me compré una casa del año 1950. En el 2020 la remodelé completa con permisos, le cambié todos los sistemas. De hecho, electricidad, plomería, aire acondicionado, la remodelé completa y le puse puertas y ventanas contra impacto. El método edad-vida ya no empieza a calcular la depreciación desde el 50, que es la edad efectiva de esta propiedad, sino desde el 2020, que es la edad, perdón, el 50 es la edad cronológica. Este método empieza a calcular desde la edad efectiva, que fue el 2020, que fue cuando yo le hice todas las remodelaciones. Entonces, se calcula la depreciación de esta manera: edad efectiva dividido entre vida económica total por el costo de reproducción nuevo es igual a la depreciación acumulada. Edad efectiva dividido por venta económica total, y bueno, así se saca. Un método alternativo: costo de reproducción nuevo entre vida económica total también da la depreciación anual, y la depreciación anual por edad efectiva también da la depreciación acumulada. Esta fórmula puede salirte, si alguien se la quiere aprender, no están tan difíciles. Ahora, ya ustedes saben mi opinión sobre los ejercicios de matemática. Hay ejercicios de matemática muy fáciles y hay ejercicios de matemática que me van a tomar mucho tiempo. Aunque a veces, aunque me lo sepa cómo hacerlo, me roban mucho tiempo. Mi recomendación para ustedes, los buenos en matemática, es que esos ejercicios los dejen para el final. Porque si yo quiero hacer una pregunta de matemática que vale un punto, me dejé de hacer 10 de la otra parte, creo que el costo-beneficio no vale la pena. Entonces,
El método de actualización de ingresos, este método se usa para propiedades generadoras de ingresos. ¿Qué son propiedades generadoras de ingresos? Usualmente propiedades comerciales, pero dentro de las propiedades residenciales tenemos tres tipos que son generadoras de ingresos, que son los duplex, triplex, fourplex. Estas son propiedades generadoras de ingresos. Entonces, el valor de mercado de estas propiedades no se calcula porque sean lindas o porque estén bien ubicadas o por esas cosas. Si es linda, está bien ubicada, muchísimo mejor. Pero el precio que está dispuesto a pagar el inversionista por ellas es el precio de la tasa de capitalización que me va a dar esa propiedad cuando yo la ponga a rentar. Si la inversión que yo hago con mi dinero y lo que yo tengo por la renta me da una tasa de capitalización interesante, entonces yo la voy a comprar. Si no, si me da pérdida, no tiene sentido que yo la compre. Entonces, para calcular este método se llama actualización de ingresos, tengo que empezar a calcular los ingresos potenciales brutos. Vamos a suponer que estamos hablando de un dúplex, que son 2 unidades, que se renta en 1.800 cada unidad al año. Díganme cuánto da el ingreso bruto potencial. 1.800 por 2 por 12. Da 43.200. Ahora, ese es el bruto. Pero vamos a suponer que en el año yo tuve una de las unidades que no se rentó 3 meses y que la otra unidad, el inquilino me dejó de pagar un mes. Le hice un eviction, claro, pero perdí dinero, me dejó de pagar un mes. Entonces, el ingreso efectivo bruto es el potencial que ya calculamos, menos las pérdidas por desocupación y alquileres no cobrados, más otros ingresos si es que estas propiedades tienen, por ejemplo, cuartos para lavadoras y eso genera ingresos. Ya tengo el ingreso efectivo bruto. Ahora, tengo que llegar al ingreso operativo neto. El ingreso operativo neto es el efectivo bruto menos los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos más grandes que tiene una propiedad? Los dos más grandes son property taxes y seguro de la propiedad. Gastos variables como mantenimiento, servicios públicos y suministros. Y reserva para reemplazos, que son las reservas que tengo que tener para reemplazar cualquier rotura que tenga la propiedad. Al ingreso efectivo bruto le resto los gastos y me da lo que le queda neto a esa propiedad. Con ese valor, el NOI, o el NOI es en inglés, Net Operating Income, en español sería ingreso operativo neto, pero vamos a ver que gastos operativos no se incluyen porque les puede salir un ejercicio de esto, no se incluyen entre los gastos operativos de depreciación, no se incluyen los gastos de hipoteca, no se incluyen gastos personales, no se incluye lo que te cobra la IRS por tus ingresos, por lo que te ganaste en el año, y cualquier gasto que no contribuya al funcionamiento de la propiedad. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, decía que el ingreso operativo neto me dio 35.000 y que yo quiero que esa propiedad me dé una tasa de retorno sobre el capital que yo invertí del 7%. ¿Cuál es el precio que yo puedo pagar por esa propiedad? El precio que yo puedo pagar por esa propiedad es dividiendo los 35.000 por 7% que yo quiero de tasa. Yo puedo pagar por esa propiedad hasta 500.000. Si el dueño de esa propiedad está pidiendo 550.000, ya eso a mí no me da negocio porque yo quiero una tasa de capitalización del 7%. Yo como inversionista eso es lo que quiero, obtener el retorno de mi dinero. Entonces, aquí vienen tres ejemplos, porque con esta fórmula se va, este que dice aquí I, interés, es tasa de capitalización, no se lo voy a arreglar antes de. Pero conclusiones, tasa de capitalización por precio de venta me da NOI, NOI entre precio de venta me da el CAC rate que me puedo ganar y NOI sobre tasa de capitalización me da el precio de venta. Este es otro de los ejercicios de matemática que yo amo porque yo le calculo esto a mis clientes cuando ellos van a comprar un duplex, triplex o fourplex, pero para el examen es un ejercicio de más de 4 pasos. Por lo tanto, lo dejo a la decisión de ustedes lo que quieran hacer. Entonces, reconciliación final. En la reconciliación final, el tasador asigna un porcentaje. Esto sí les va a salir ejercicio de esto, ya lo vamos a ver. Le va a asignar un porcentaje peso de acuerdo a las características de la propiedad. Si el tasador utiliza el método de comparación de venta, puede dar un porcentaje más alto a una propiedad usando los otros dos métodos. Los precios de venta reales de propiedades comparables son el mejor indicador del valor de mercado de la propiedad. Ya eso lo vimos. Hay otro indicador que se llama multiplicador de ingresos brutos, que utiliza el ingreso anual para calcular cuánto se pudiera pagar por una propiedad que es un single family home, una propiedad unifamiliar, pero que yo la quiero rentar y quiero saber si me va a dar negocio rentarla o no. Entonces, este multiplicador de la renta bruta se utiliza para los inversionistas para hacer ese cálculo. Y la fórmula es precio de venta dividido por el ingreso bruto anual. Hay dos. Hay uno que es precio de venta entre renta mensual bruta, que es el que menos se usa, y hay otro que es dividido entre la renta bruta anual. Entonces, por ejemplo, también se buscan las propiedades comparables en este para calcular si comprar esa casa y lo que se renta también es un buen negocio. Y se busca el alquiler mensual de la propiedad por el área de mercado de multiplicador de renta bruta, el gross rental multiplier, y me da el valor estimado de mercado que puedo pagar por esa propiedad. Esta es otra de un poquito también de las que puede ser un poquito complejas. No es una tasación, no es una tasación. El análisis comparativo de mercado no es una tasación. Ahora, yo quiero que me respondan todos, porque me preocupa lo que le pasó a mi alumna, si nosotros, los agentes de bienes raíces, podemos hacer tasaciones o no. Que si interviene un banco, ¿nosotros podemos? No podemos. Pero si el comprador va a comprar cash, ¿podemos? Sí podemos. Entonces, ¿qué es lo que anda por ahí rodando sobre el tema? Que me dice que es ilegal. ¿Qué cosa es lo que es ilegal? Lo ilegal es que yo le haga un análisis comparativo, le mande un email, y le adjunto el reporte, el análisis comparativo, y le diga, mira, mis honorarios por esta tasación es tanto. Ahí es donde está la ilegalidad. Porque yo no le hice una tasación, le hice un análisis comparativo de mercado.